Ojo a lo que ha dicho Demet Özdemir sobre Can Yaman y Viran Tunca. Madre mía, el salseo está que arde. A ver, esto no es una noticia cualquiera, ¿eh? Demet Özdemir, estado súper callada últimamente sobre su vida amorosa y sus compañeros, ha soltado la bomba. Y no esperéis que os diga que han vuelto o algo así, que esto va por otro lado. Va por la actitud de Can Yaman, nada más y nada menos, con su amigo Viran Tunca. Muchos de vosotros ya sabéis la movida que hubo entre Can Yaman y Viran Tunca hace un tiempo. Se rumoreaba que se habían distanciado, que había habido un mal rollo importante, sobre todo después de que Demet y Can rompieran. Pero nadie sabía exactamente qué había pasado. ¿Un malentendido? ¿Una pelea gorda? Pues parece que Demet ha decidido arrojar un poco de luz, o bueno, un foco directo a la oscuridad. Lo que Demet ha contado es, para ser honestos, bastante revelador. Según ella, Can Yaman tenía una actitud un poco, ¿cómo decirlo? Digamos que un poco egocéntrica con Viran. No es que lo haya dicho así de claro, pero se entiende perfectamente. Habla de cómo Can a veces se ponía en un pedestal, y cómo Viran, que es un tío bastante más tranquilo y humilde, se sentía un poco menospreciado, supongo. Imaginaros la escena, Can en su momento de máxima fama, con todas las fans gritándole, sintiéndose el rey del mambo. Y Viran, que también es actor y que seguro que se sentía orgulloso de su amigo, pero quizás no le gustaba la forma en que Can trataba a la gente, o cómo se las gastaba. Demet ha insinuado que Can tenía esa fase de soy el centro del universo, y que eso afectó a su amistad con Viran, que no es un chico que baile al son de los demás. A mí lo que me parece flipante es que Demet se atreva a hablar de esto. Siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen, y meterse en medio de un lío entre dos de sus excompañeros, y además, con Can Yaman, de eso es jugársela. Pero creo que lo ha hecho porque ya no hay vuelta atrás, ¿sabéis? O quizás porque quiere dejar las cosas claras de una vez por todas, y que la gente no se invente más historias. Lo que yo creo que está pasando es que Demet se dio cuenta de que la actitud de Can, que igual era solo un momento de euforia por la fama, estaba perjudicando sus relaciones personales. Y Viran, como amigo, seguramente intentó hacerle ver las cosas, y Can, con su ego, pues no debió encajarlo muy bien. Y ahí es donde entran las verdades que Demet está destapando. No es una pelea, es más bien una falta de empatía por parte de Can en un momento dado. Y no os olvidéis que Viran Tunca es un actor con mucho potencial, muy talentoso, pero que siempre ha estado más a la sombra de Can. Quizás Can no supo gestionar esa diferencia de protagonismo y Demet, al verlo de cerca, se dio cuenta de que algo no iba bien en esa dinámica. Es como cuando un amigo te dice algo que tú no quieres oír, pero es la verdad y te molesta. Pues algo así me imagino que fue. Entonces la conclusión que saco de lo que dice Demet es que Can Yaman, en su momento de mayor gloria, se le subió un poco la fama a la cabeza, y eso afectó a su amistad con Viran Tunca, quien al parecer es un tipo más terrenal, y no le gustaba ese rollo de divo. Demet, que ha convivido con ambos, pues ha visto la película entera. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta revelación de Demet es un intento de limpiar el nombre de Viran o de advertir a Can sobre su actitud? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.